Bienvenidos a la sexta clase de Dirección Estratégica, la mejor asignatura y con el mejor profesor. Este es el modelo que nosotros estamos utilizando y nos dice el modelo, ¿no es cierto?, que después que nuestra empresa hace la formulación estratégica de su visión, misión y valores, para poder definir los objetivos, las metas y hacer la selección y análisis y diseño de estrategias, junto con lo que es la implementación de la misma y la confección del plan de acción, la empresa necesita información para tomar las decisiones que entraña cada una de estas tareas de la administración estratégica. Y esa información proviene básicamente, ¿no es cierto?, de estas cuatro fuentes que son la formulación estratégica, visión, misión y valores, más la información que proporciona el análisis estratégico. Y la información del análisis estratégico corresponde al análisis del entorno, el análisis de las capacidades internas y lo que es el conocimiento de las expectativas e intereses que tienen los stakeholders. La semana pasada conversamos acerca del análisis del entorno y vimos, ¿no es cierto?, que desde el paradigma de la teoría, los escenarios que en Occidente nosotros usamos principalmente en América, en Norteamérica es el paradigma que, y en general en el mundo occidental, el paradigma que se usa para referirse a los negocios, nos dice que en el entorno se configura un escenario que está compuesto por sucesos que son oportunidades y amenazas, las que tienen su impacto, obviamente, al interior de nuestras empresas y organizaciones. Y estas empresas lo que tratan de hacer frente a estas condiciones del escenario es cumplir su objetivo. Y muchas veces esos objetivos guardan relación con el tener que tomar las oportunidades o bien el defenderse de las amenazas. Y para ello, lo que la empresa suele hacer es diseñar una estrategia con la que va a actuar en ese entorno. Y esa actuación le debe permitir a la empresa, ¿no es cierto?, a través de la ejecución de este plan de acción, le debe permitir a la empresa cumplir su objetivo. Entonces, en este proceso hay involucrada una serie de decisiones importantes, desde la definición del objetivo hasta el diseño del plan de acción. Para poder tomar esas decisiones, la empresa necesita, naturalmente, información. Una de las fuentes de información tiene que ver con el entorno. Entonces, hoy vamos a hacer el análisis y el conocimiento de la segunda fuente de información, que en el caso nuestro corresponde al análisis interno. Entonces, la semana pasada dijimos que en el entorno, ¿cierto?, existían las oportunidades y las amenazas, y en el análisis interno nosotros nos vamos a preguntar cómo estamos, quiénes somos, ¿no es cierto?, cuáles son las capacidades que poseemos y de qué manera estas capacidades nos configuran fortalezas y debilidades. Entonces, nos vamos a concentrar en esto último. La empresa solo tiene estas capacidades y esa es la única verdad. Y lo que es relativo es si estas capacidades son fortalezas o debilidades. Voy a referirme al ejemplo que conté la semana pasada, donde yo colocaba como referencia la estatura de una persona. Y yo decía, si esa persona mide 1,70 m, esa es la única verdad. Ese es lo único cierto, que la persona mide 1,70 m. ¿Será alta o será baja esa persona? Depende, ¿no es cierto?, del contexto en el que la coloquemos. O sea, depende de las condiciones del entorno. Si, decía yo, la llevamos al reino de los pitufos, esta persona va a ser un gigante. Y si la llevamos a una sociedad donde la estatura promedio sea 1,95 m, esta persona va a ser baja de estatura. Lo mismo le ocurre a las empresas. Las empresas tienen sus capacidades, pero muchas veces estas capacidades representan en un país, por ejemplo, una fortaleza. Y si esto mismo yo lo llevo a otro mercado, resulta ser una debilidad. Lo único cierto son las capacidades de la empresa. Si es fortaleza o debilidad,
eso depende del contexto en el que pongamos esas capacidades nuestras. Vamos al análisis estratégico, para el que nosotros debemos responder básicamente 3 preguntas. La primera es, ¿para qué vamos a hacer este análisis? La segunda pregunta es, ¿con cuál metodología la empresa puede determinar qué actividades son generadoras a su vez de valor para su mercado? Y por último, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa información? Vamos a tener una lista de fortalezas y debilidades. Lo mismo que cuando hacíamos el análisis del entorno, nosotros teníamos una larga lista, a veces, de oportunidades y amenazas. Pero con esa lista tenemos que hacer algo, tenemos que sacar una conclusión, tenemos que llegar a algo en limpio. Ese algo en limpio, ¿no es cierto?, se llama el perfil, ¿no es cierto?, del escenario de negocio. Acá es lo mismo. ¿Cuál es el perfil interno que tiene nuestra empresa? En definitiva, ¿cuáles son las bases que yo voy a usar? ¿Cuáles van a ser los soportes sobre los que voy a construir mi estrategia? Vamos a la primera pregunta. ¿Para qué hacemos el análisis interno? El análisis interno nos va a responder la pregunta de cómo estamos. Es decir, cómo nos vemos en ese determinado escenario. Y para poder responder esa pregunta, nosotros lo que intentamos en primer lugar es reconocer si lo que decimos que son nuestras fortalezas y debilidades, en realidad no son. Y de qué manera nos ayudan a identificar dentro de nuestras capacidades la presencia o no de ventajas competitivas. No tiene sentido hacer un análisis interno, hacer una lista de fortalezas y debilidades, si me voy a quedar con la lista de fortalezas y debilidades. O sea, yo voy a decir, tengo estas fortalezas, tengo estas debilidades y bueno, hay que hacer algo más con ello. Entonces, hoy lo que se hace es tratar de identificar cuáles son aquellos elementos a través de los que tú estás transfiriendo valor a tu mercado. El análisis interno que yo voy a hacer dentro de una empresa es para que pueda aportar información a la toma de decisiones de las tareas de la administración estratégica. Entonces, luego de haber hecho la formulación estratégica, esto es definir misión, visión y valores, a partir de eso, para poder establecer objetivos, estrategias, es decir, decidir acerca del resto de las tareas de la administración estratégica, yo tengo que hacer un análisis tanto externo como interno. Y en el caso del análisis interno, voy a ver cómo estas fortalezas y debilidades que yo poseo en este escenario, miradas desde una perspectiva tanto del competidor como desde el cliente, configuran mis ventajas competitivas. Y esa información, ahora yo la llevo al interior de la empresa para procesarla y tomar decisiones. Son un aporte, ¿no es cierto?, a la toma de decisiones dentro de la empresa. Veamos esto desde otra óptica. Dice que con mis fortalezas y debilidades, finalmente yo voy a lograr un conocimiento respecto de cuál es el valor real que yo tengo como empresa y de cuáles son o de cuál es el valor percibido de las actividades que yo realizo como empresa. Entonces, cuando yo miro mis fortalezas y debilidades desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de los competidores, porque, entre paréntesis, eh, para hacer la aclaración, cuando yo digo que tengo una fortaleza, es porque me estoy comparando respecto de los competidores. Y cuando digo que tengo una debilidad, es porque también me estoy comparando respecto a los competidores. De ahí nace, ¿no es cierto?, esto de si yo tengo una fortaleza o una debilidad.
Entonces, estas fortalezas y debilidades, en comparación a mis competidores, finalmente se traducen en la identificación de lo que se llama el valor real. Es decir, ¿en qué soy mejor yo respecto de mis competidores? Y cuando miramos estos mismos factores desde el punto de vista ahora del cliente, obtengo yo el reconocimiento de cuál es el valor que yo le aporto a ese cliente y que en algunos casos podría ser igual al valor real y en otros casos es totalmente distinto. Entonces veamos esto en esta gráfica. En el eje del valor vamos a representar tanto el valor real como el valor percibido. Y aquí vemos el caso de la empresa A. La empresa A tiene un determinado valor real que es mayor que el valor real que tiene la empresa B. Y podríamos decir, ¿no es cierto?, hasta aquí, que la empresa A seguramente tiene más fortaleza comparada con la empresa B y la empresa B tiene menos fortaleza comparado con la empresa A. Que todos dicen, "No, la empresa A es más fuerte". Listo, hasta ahí estamos perfectos. Pero veamos el valor percibido. A lo mejor los menores atributos de la empresa B son tremendamente percibidos y valorados por los clientes. No así los atributos de la empresa A. Entonces, ¿qué podría uno señalar? Que aquellos atributos del valor real que son altamente valorados al ser percibidos por el cliente en la empresa B, le otorgan a esta una mayor ventaja competitiva sobre la empresa A. Entonces, ya sabemos para qué estamos haciendo este análisis interno. Lo estamos haciendo para identificar cuáles son las ventajas competitivas que tiene mi empresa. Pero ahora vayamos a la siguiente pregunta. ¿Con cuál metodología la empresa puede determinar cuáles son sus ventajas competitivas? ¿Con cuál metodología la empresa puede determinar si en realidad hay actividades antes que sean generadoras de valor para su mercado? Entonces, de la misma manera en que nosotros hicimos el análisis del entorno e intentamos encontrar alguna metodología que nos permita no hacer una mirada completa de la empresa como un todo, sino que una mirada completa pero desagregada en partes. Entonces, cualquier metodología que nos ayude a hacer un análisis interno va a ser una metodología que nos permita, en primer lugar, desagregar, descomponer la empresa en partes. ¿Nosotros qué vamos a usar? Vamos a usar el modelo de la cadena de valor. ¿Por qué? Porque es un modelo que, además de ayudarnos a identificar cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, después nos permite ayudar a construir nuestra ventaja competitiva. El uso de este modelo tiene dos partes. Primero, utilizo el modelo, cada una de las partes que considera el modelo, lo utilizo para identificar si en cada eslabón hay un elemento que me aporte fortaleza o que me reste valor y que se transforme en una debilidad. Y una vez que yo proceso esas fortalezas y debilidades a través de otra metodología, yo vuelvo a la cadena de valor para identificar cuáles de los eslabones de esta cadena configuran la ventaja competitiva de la empresa. Entonces hay un punto de partida y un punto de llegada que es el mismo, la cadena de el valor. Y cuando yo miro la cadena del valor de la empresa desde la perspectiva del competidor, en el fondo identifico cuál es el valor real que yo tengo como empresa. Y cuando la miro desde la perspectiva de los clientes, de la cadena del valor del cliente, yo identifico cuál es el valor percibido que tengo como empresa. Entonces, ¿cómo funciona esto según Michael Porter? Dice que
en una empresa hay un conjunto de actividades que tienen directa relación con el giro del negocio, que son las actividades primarias. O sea, de lo que yo hago, hay cosas que están directamente relacionadas con el producto o servicio que yo estoy entregando. Y esas actividades primarias son la logística de entrada, las operaciones, o sea, el proceso productivo, la logística de salida, la estrategia de marketing y, ¿no es cierto?, lo que es el servicio que la empresa entrega finalmente a su cliente. Y hay un conjunto de actividades complementarias que corresponden a la infraestructura de la empresa, los recursos humanos, el desarrollo tecnológico, las adquisiciones, en fin. Y estas tareas complementarias se llaman simplemente complementarias porque no están directamente vinculadas con el giro del negocio de la empresa, pero son tremendamente importantes porque ayudan a sostener, ¿qué cosa? El cumplimiento de las actividades primarias. Y dejan de existir las actividades complementarias, se compromete, ¿no es cierto?, la ejecución de las actividades primarias. Y se supone que en este conjunto de actividades yo puedo identificar si tengo fortaleza o debilidad. Pero fíjense ustedes lo interesante. A su vez, de desagregar la empresa en actividades primarias y en actividades complementarias, Michael Porter le da un nombre a cada uno de estas partes, ¿no es cierto?, que componen las actividades primarias y a cada una de estas partes que componen las actividades complementarias. Cada una de las partes que componen la cadena del valor se llaman eslabones y son eslabones de valor. Y dentro de cada eslabón hay un conjunto de actividades que se desarrollan. Y esas actividades también tienen un nombre, se llaman actividades discretas. Y las empresas también pueden encontrar que sus fortalezas no necesariamente están dentro de ellas, sino que muchas veces sus fortalezas están en la relación que mantienen con su cadena de proveedores o en la relación que mantienen con el canal de distribución. Y en algunos casos, las fortalezas de una empresa que ayudan a configurar ventajas competitivas no solo están en la relación que mantiene con la cadena de proveedores o con la cadena de distribución, sino que también está, en el caso de tratarse de una empresa que pertenece a un grupo de empresas, en cómo se relaciona o interrelaciona con las otras empresas. Y ahí uno habla, ¿no es cierto?, de una interrelación estratégica entre diferentes unidades de negocio que componen una empresa. Y esa interrelación debe tener una finalidad. La finalidad es compartir eslabones de una cadena de valor. ¿Para qué? Para ayudar a la otra unidad de negocio a tener fortaleza en aquellos eslabones donde no hay fortalezas o donde a lo mejor es necesario superar ciertas debilidades. Entonces yo no comparto cadenas de valor, comparto eslabones de una cadena de valor. Entonces, al compartir eslabones de una cadena de valor, a eso se le denomina interrelación estratégica de unidades de negocio. También reciben el nombre de integración de unidades de negocio. Y esta interrelación estratégica de las unidades de negocio, en algunos casos recibe también el nombre de estrategia horizontal. No es una estrategia de crecimiento horizontal, o de integración horizontal, perdón. Eso se llama simplemente así, estrategia horizontal. Cuando yo comparto eslabones de valor. Esas estrategias, tanto la interrelación de unidades estratégicas de negocios como la estrategia horizontal, son estrategias fuentes de ventaja competitiva. Nosotros las vamos a estudiar en algún momento dentro del curso. Bueno,
¿Y qué hago yo con toda esta información? Supongamos que yo me voy al eslabón de valor de la logística interna. Entonces yo en la logística interna analizo cada una de las actividades discretas que componen la logística interna. Y para cada una de esas actividades discretas yo veo si corresponde a una fortaleza o corresponde a una debilidad. Pero a su vez la clasifico. Si es una leve fortaleza o bien es una gran fortaleza. Y en el caso que sea una debilidad, lo mismo. Si es una debilidad menor o es una gran debilidad, llamémosle a esta debilidad mayor. Y lo interesante es que aquí se le va colocando un puntaje. Si es una debilidad menor es -1, si es una debilidad mayor, -2. Si es una leve fortaleza, vale 1, si es una gran fortaleza, vale 2. Y al final esos numeritos se van sumando y se saca una conclusión. Y esa conclusión es el perfil de tu empresa. Si tu empresa, ¿no es cierto?, tiene un valor positivo, quiere decir que hay más fortalezas que debilidades, no en número, sino que en la calidad de las fortalezas que las debilidades. Entonces yo puedo finalmente llegar a ser una empresa raya para la suma, ¿verdad?, que tiene una característica de ser muy fuerte o una empresa que tiene características de ser levemente débil. Las variables, ¿no es cierto?, que componen cada una de los eslabones de la cadena de valor, que dijimos que se llamaban actividades discretas. Por ejemplo, en el caso de la logística interna se llama recepción, almacenaje, manejo de inventarios, devolución a proveedores, programación de vehículos. Entonces, a continuación está la lista completa de cada una de las actividades discretas que componen cada uno de los eslabones de valor de una cadena de valor. Pero esta cadena de valor, la de Michael Porter, la que él presenta, es una cadena de valor genérica que está principalmente pensada desde el punto de vista de una empresa productora de bienes y no desde una empresa productora de servicios. Entonces a alguien se le ocurrió hacer la cadena de valor de servicios. Por lo tanto, cuando yo estoy haciendo el análisis interno usando el modelo de la cadena del valor y soy una empresa de servicio, yo sugeriría que buscáramos el modelo de la cadena de valor de empresas de servicio y aplicáramos ese modelo para hacer el análisis estratégico interno de la empresa. Y lo otro que tengo que hacer con estas fortalezas y debilidades, tengo que hacer el análisis de la situación actual, pero también tengo que hacer el análisis de la situación proyectada a futuro. Por tanto, cuando yo voy a hacer un emprendimiento, supongamos que usted como empresa se quiere ir a otro país y quiere abrir una sucursal en otro mercado. En algún minuto yo voy a comenzar con esa empresa. Y el minuto en el que voy a comenzar con esa empresa es el momento N, que no es hoy, pero sí va a ser en un momento N en el tiempo. La pregunta que uno se hace es la siguiente: en ese momento N, en el que yo voy a comenzar la actividad en ese otro país, yo voy a tener fortalezas y debilidades en el minuto en que voy a partir la empresa, en que voy a iniciar las actividades. La voy a iniciar teniendo características como empresa. Y algunas de esas características van a ser fortalezas y otras características van a ser debilidades. Y yo soy una empresa nueva, estoy haciendo un emprendimiento personal. Cuando yo eche a andar mi negocio, van a haber cosas que son mis fortalezas y seguramente voy a carecer de muchas otras, que en ese minuto van a ser parte de mis debilidades. Pero cuando estoy haciendo la planificación de mi negocio, yo también puedo hacer la planificación
de estas fortalezas y debilidades. La identificación de fortalezas y debilidades a futuro se llama cadena de valor proyectada, análisis de capacidades proyectado, análisis de fortalezas y debilidades proyectado, análisis interno proyectado. Dice la historia lo siguiente: esta pareja, ¿no es cierto?, de enamorados, ¿ya? Él muy gentilmente invita, ¿no es cierto?, a su novia a una cena romántica. Dice, te quiero invitar a una cena romántica. ¿Dónde te gustaría ir? ¿Cómo te gustaría a ti que fuese este lugar? Entonces, no estamos en pandemia, por si acaso, en este ejemplo, ya este es un ejemplo antes de la pandemia. Entonces ella le dice, mira, mi amor, a mí me gustaría que tú me llevaras a un lugar que fuera muy exclusivo, donde hubiese poquita gente, ¿no es cierto?, que fuera más íntimo, muy exclusivo, que fuera muy elegante y que sea un lugar reconocido, ¿no es cierto?, un lugar de prestigio. Ahí me gustaría que me llevaras. Perfecto, le dice. Te voy a llevar a un lugar de mucho prestigio, muy elegante y muy exclusivo, muy íntimo. Pero además te voy a llevar a un lugar donde la comida es muy buena, porque a mí me gusta comer bien, y no se lo dice, pero él lo piensa, ¿ya? Donde no me salga tan caro. Y ese conjunto de atributos que ellos buscan para esta cena romántica, mismo conjunto de atributos que en general buscan parejas de esa característica cuando van a cenar, ese conjunto de atributos es el valor buscado. Y ellos salen en la mente con su valor buscado, con lo deseado, a evaluar las ofertas que existen en el mercado. Y van a tener un problema ellos. El problema es que ellos van a intentar evaluar, pero con lo que perciban, las ofertas que le está haciendo el mercado. Y veamos qué está ofreciendo el mercado. Esta empresa, este restaurante en particular, dice que tiene un valor real que aportarle al cliente. Dice, yo me distingo porque tengo las siguientes fortalezas que forman parte de mi valor real con el que yo compito respecto de los otros restaurantes que hay en el lugar. Dice, yo soy un restaurante donde la calidad de mi comida es extraordinaria. Segundo, usted aquí puede pagar a crédito, ¿ya? Y me puede dejar cheque a 20, 30. No es necesario que pague con su tarjeta de crédito. Déjeme cheque, nomás me da un cheque a 30 días, 60 días. Aquí yo, no se preocupe. Venga a comer aquí, yo le doy crédito. Además, el lugar es muy elegantito. Lo que sí, como yo soy de precios bajos, viene también mucha gente acá. Siempre está lleno el local. Con eso yo compito. Entonces, veamos si estos atributos pueden ser percibidos por el cliente. Entonces, la calidad de los productos, claro, a lo mejor hay referencia de que ese restaurante es buenísimo. También pueden haber referencias de que yo puedo pagar con cheque, ¿no es cierto? Y dar un cheque a 30 días, en fin. Ok. Y elegantito, también lo puedo percibir. Y los precios son bajos, bueno, cuestión de mirar la carta, o sea, es perceptible, ¿no es cierto? Percibible, iba a decir, no existe esa palabra. Es perceptible el precio bajo. También es perceptible la masividad o exclusividad del local. Entonces podríamos decir que todo el valor real que esta empresa está ofertando es percibido. Entonces, ¿qué hace esta pareja de enamorados que va a esta cita romántica, a esta cena romántica? Compara su cadena de valor buscada con la cadena de valor real. Y al realizarse esta comparación, ¿qué descubren ellos? Descubren, en este caso el restaurante, el que tiene que descubrir esto, descubre que coinciden en la calidad y en la elegancia. Y diríamos que esos dos criterios, esos dos eslabones, ¿no es cierto?, de esta cadena de valor real de la empresa, forman parte de sus ventajas competitivas, porque coinciden con lo buscado. Y como eran mis fortalezas respecto del competidor,
forman parte de mi ventaja competitiva. Pero los demás atributos, diríamos que son potenciales debilidades que yo tengo como restaurante. Los demás atributos son el prestigio y la exclusividad, porque a mí no me costaría nada subir los precios, pero no tengo hoy día exclusividad, no tengo prestigio. Estos atributos que busca el cliente, yo no los tengo. Y por tanto, como no los tengo, son una debilidad mirados desde la perspectiva del cliente. Me faltan a mí esos atributos. De esa manera, yo puedo reconocer si tengo potenciales debilidades, pero también cuáles son mis ventajas competitivas, al comparar el valor real respecto del valor buscado o del valor, en este caso, percibido que coincide con el valor real de la empresa. Este último cuadro que está acá me dice que yo puedo ir haciendo este análisis para sacar una conclusión de cuán buena o mala es mi posición de capacidades, colocándole numeritos. Entonces, si yo dice que si yo tengo una fortaleza menor, le doy un 1. Si tengo una fortaleza mayor, le doy un 2. Si tengo una debilidad leve, le doy un -1. Y si tengo una debilidad grande, le doy un -2. ¿Y qué hago al final? Sumo y resto. Y eso me tiene que dar un resultado. Y ese resultado me dice a mí si yo tengo como empresa un perfil de fortalezas o un perfil de debilidad. Y qué tan fuerte es mi perfil de fortaleza o qué tan exiguo, ¿no es cierto?, es mi perfil de debilidad. Y lo puedo hacer en el presente como de manera proyectada. Bueno, pregunta para usted. Voy a plantear el siguiente caso. Supongamos que en el sector donde usted vive hay una pizzería, la pizzería de un caballero italiano, ¿no es cierto? Un abuelito, el nono, ¿ya? Los abuelitos en Italia son el nono y la abuelita es la nona. Entonces, el nono vende pizza. Escenario 1, antes de la pandemia. El nono vende pizza y las pizzas del nono son de una extraordinaria calidad, son buenísimas. ¿Sí? Nadie tiene mejores pizzas en el mercado o en ese sector que el nono. Pero 2 cuadras más allá hay otra pizzería, la pizzería de la nona. Y la nona tiene pizzas tan buenas como la del nono, porque las del nono son de extraordinaria calidad, pero la nona tiene delivery. El nono no tiene delivery. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. ¿Cuál sería la ventaja competitiva del nono? Díganme ustedes. Antes de la pandemia. ¿Cuál es el eslabón de valor del nono? ¿Y cuál es La el calidad. eslabón? Dígame, María José. La calidad. Claro. Este es el eslabón de valor del nono, ¿verdad? Y a lo mejor en la calidad, él basa su estrategia para competir. El nono dice, aquí están las mejores pizzas. Venga a servirse una pizza aquí o llévesela para casa, pero aquí están las mejores pizzas de la ciudad. Y si yo llamo por teléfono donde el nono, digo, oye, mándeme una pizza. No, si no, yo no hago delivery, dicen. No, 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 no. Si aquí yo compito por calidad nomás. Aquí el que le gusta la calidad tiene que venir aquí a probar las pizzas porque sale calientita, ¿no es cierto? En fin, etcétera. Y ya, la calidad de la pizza tiene que ver con eso, con que usted se la come aquí. Ya. Y la nona, ¿cuál es su elemento diferenciador? Muy bien, María José, puntito para usted. El delivery. El delivery, por cierto, María José, el elemento diferenciador de la nona es el delivery. Entonces, para los que quieren
O para los que no pueden ir a comprar una pizza, ya se la llaman por teléfono y la nona se las manda para la casa. O está suscrita, ¿no es cierto?, al pedido ya, al Rappi, al Uber Eats o al que sea, ¿ya? Pero ella tiene delivery. Y ella compite con un elemento diferenciador que es el delivery, y el nono compite con su elemento diferenciador que es la calidad. Pandemia. Nuevo escenario. ¿Qué tiene la nona? ¿Qué tiene el nono? Díganme. ¿Qué pasa con el delivery de la nona? ¿Qué tiene la Tiene nona? ventaja competitiva. Excepto el delivery para la nona hoy día, respecto del nono, ella tiene una ventaja competitiva. Porque ella tiene delivery y el nono no tiene. ¿Quién la lleva en el mercado de las pizzas en este minuto? La nona, ¿cierto? Ella es la que vende pizza. ¿Qué tiene que hacer el nono? ¿Qué tiene? El nono no tiene delivery. Entonces, ¿qué tiene el nono en este momento frente a la nona? A las pizzas de la nona. ¿Qué significa para el nono no tener delivery? Yo creo que lo lógico es que el nono haga ¿qué cosa? El delivery. Delivery. Ya. El nono debería hacer delivery. Ok. Y en el minuto en que el nono empieza a hacer delivery, porque el nono, frente a la nona, ¿qué tenía o qué no tenía? Él carecía de delivery, ¿verdad? Y el no tener delivery en este nuevo escenario, para él es una. Desventaja. Debilidad. Lo primero que él tiene es una debilidad, ¿cierto? No contar con delivery para él es una debilidad. Vámonos al escenario futuro, tiempo 2, el nono tiene delivery. ¿Qué le pasa a la nona cuando el nono tiene delivery? Ya no tiene la ventaja competitiva. La nona ya no tiene la ventaja competitiva. Porque alguien se la copió, ¿verdad? Alguien hizo lo mismo. Y fíjense que aquí con el nono ocurrió una cosa bien, bien curiosa. El nono superó una debilidad. Cuando incorporó el delivery, superó una debilidad. Y esa debilidad que él tenía es como un requisito básico para poder seguir existiendo en el negocio de las pizzas, tener delivery. Es decir, es un factor clave de éxito. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando uno hace el análisis del entorno, no sé si lo han escuchado alguna vez, el entorno siempre nos dice cuáles son los factores claves de éxito? Es decir, cuáles son las cosas básicas, cuáles son las cosas relevantes e importantes que debe ofrecer una empresa para poder tener éxito en este negocio. Si no la tengo, lo más probable es que muera como empresa. Entonces, hoy día una de las cosas básicas es el delivery. ¿Ya? Estar adscrito a un sistema de delivery. Y fíjense ustedes que el nono lo que hace es incorporar a su cadena de valor un factor clave de éxito. No le da una ventaja competitiva, porque no lo hace mejor que la nona, el tener delivery. Lo hace igual que la nona. Esa situación o esta cuestión que la hace igual que la nona, en el fondo lo hace tener una paridad competitiva. Y la nona dejó de tener una ventaja competitiva y ahora su delivery es una paridad competitiva. No es ni mejor ni peor, soy igual. También tengo una paridad competitiva. ¿Pero quién va a vender más pizzas hoy? ¿La nona o el nono? No. El Lulu. No, no, ¿Y por qué? porque tiene la Porque ventaja competitiva de la calidad. Ah, porque tiene la calidad. Entonces, el atributo diferenciador del nono es un atributo que es más difícil de copiar que el atributo diferenciador que tenía la nona, ¿cierto? Entonces la nona estaba compitiendo o estaba basando su ventaja competitiva en un atributo más débil que el atributo
que tiene el nono, que en este caso es la calidad. Y si el nono es capaz de mantener la calidad a través del delivery, el nono se estaría llenando de plata en este nuevo escenario, ¿verdad? Y con la estrategia que incorporó, ¿no es cierto?, de desarrollar el sistema de delivery. Y hay una tercera cuestión, nuestra tercera pregunta. Una vez que nosotros hemos levantado toda la información usando cualquier modelo de análisis interno y tenemos la lista de fortalezas y debilidades, ¿qué tenemos nosotros que hacer con esas fortalezas y debilidades? Transformarnos, ¿no es cierto?, en los elementos de valor o identificar los elementos de valor que constituyen finalmente mi ventaja competitiva. Entonces, hay un modelo que se llama la matriz de la ventaja competitiva y ayuda a pasar de la famosa lista de fortalezas y debilidades a la identificación de lo que es la ventaja competitiva. Entonces, hay algo que Michael Porter dijo, pero que no sistematizó en su modelo. No, porque Michael Porter está por allá arriba, ¿no es cierto? Entonces él lo dijo, pero no lo sistematizó, no dijo cómo se hacía, ¿ya? Y él supuso que las empresas lo hacen. Entonces, qué es lo difícil, ¿no es cierto?, en la aplicación del modelo de la cadena de valor. Yo le decía que es un modelo de 2 etapas. Y primero lo uso para reconocer en cada eslabón y en cada actividad discreta de cada eslabón de valor, reconocer mis fortalezas y debilidades. Y después, yo esas fortalezas y debilidades que reconozco en los eslabones de la cadena de valor, los identifico que son las bases de mi ventaja competitiva, vuelvo, ¿no es cierto?, a la cadena de valor con esas bases de ventaja competitiva a señalar qué eslabones de la cadena de valor forman parte de mi ventaja competitiva. O sea, es el punto de partida y el punto de llegada. Pero el tránsito intermedio, aquí está, se llama la matriz de la ventaja competitiva. La matriz de la ventaja competitiva, ¿no es cierto?, tiene una metodología, que ustedes la van a poder leer en el paper que yo les he subido al aula virtual, en la primera clase, pero ahora lo actualicé. Y ahí está explicado, ¿no es cierto?, en detalle de qué se trata el modelo de la ventaja competitiva. Yo siempre que hablo de esto me acuerdo del ejemplo que les quiero narrar a continuación y que lo viene a explicar. Hace ya un muy buen tiempo, yo vivía en Valparaíso y tenía la fortuna, ¿no es cierto?, la suerte de que yo caminaba 2 cuadras y encontraba el bus, ¿ya?, la micro. Y esa micro me dejaba también muy cerquita de mi lugar de trabajo. Entonces yo, ¿para qué andar en auto? Eh, usaba la micro y en realidad era re cómodo, ¿ya? Bueno, pero esto me permitía a mí lo que yo voy a contar, de lo que yo quiero dar como ejemplo. Cuando del trabajo me venía para la casa, llamaba siempre, como lo he hecho toda la vida, llamaba para mi casa para preguntar cómo estaban en la casa y si es que necesitaban que les llevara algo, ¿ya? O sea, para hacer los mandados, ¿ya? Y siempre me decían, trae pancito, ese calientito que compras tú ahí no sé dónde. Ok. Entonces yo pasaba a una panadería que había cerca, antes de subirme al bus, y esa panadería tenía una característica. A la hora que tú fueras a la panadería, que a veces uno salía del trabajo, ¿no es cierto?, y iba a la panadería a comprar pancito. A la hora que tú fueras a la panadería, el pan estaba calientito. Estaba así
recién salido del horno. O sea, no importaba si tú ibas a las 8 de la mañana, a las 9:30, un cuarto para las 11, daba lo mismo. El pan siempre estaba calentito de esa panadería. ¿Y por qué la panadería le iba muy bien? Porque ese era un elemento de diferenciación enorme. Y era tal vez la base de su ventaja competitiva. En este mismo sector habían otras panaderías, pero la gente iba mucho a esa panadería. ¿Por qué? El pan estaba siempre fresquito, siempre calientito. ¿Por qué el pan estaba siempre calientito en esa panadería? Porque el dueño de la panadería tenía dentro de su infraestructura, me voy a salir de aquí y me voy a devolver al modelo de la cadena del valor para usarlo como base de la explicación. Tenía dentro de su infraestructura hornos que le permitían un volumen de producción muy limitado. Y por lo tanto, podríamos decir que era una panadería como muy artesanal desde el punto de vista de su infraestructura de los hornos. Como vendía igual harto pan, estaba todo el día horneando pan. Y por eso el pan siempre estaba calentito. Entonces un día este señor cambió los hornos. Y alguien le dijo a este caballero que habían unos hornos más modernos, con más tecnología, que le podrían facilitar el horneado del pan. Y se compró un horno, cambió la infraestructura, se compró un horno y durante una mañana, durante una hora de funcionamiento, él podía hornear todo el pan que vendía en la mañana. Y si lo hacía funcionar al mediodía, una hora más, podía hornear todo el pan que él vendía a partir del mediodía en el negocio. Y a las 5 de la tarde podía volver a sacar una segunda horneada, o una tercera horneada, perdón, y ahí tenía todo el pan para el resto del día. Resumen de la historia, cuando tú ibas a las 9:30 de la mañana, el pan estaba ahí, fresco pero frío. Tenías que ir a las 8 a encontrar el pan calentito, porque a las 8 salía la horneada de la mañana. Si ibas al mediodía, que salía nuevamente la segunda horneada de pan, había harto pan y estaba calentito. Pero si ibas a la 1, a las 2 o a las 3 de la tarde, había pan, pero estaba frío. Entonces, ¿qué pasó? Y él mejoró un atributo complementario, y le agregó un elemento adicional. Facilitó la operación dentro de la empresa. Y él dijo, con esto la hago de oro porque voy a ahorrar costos. Claro, hizo una inversión que significaba menos costos para él, porque en 4 horas él podía hacer la producción de pan de todo el día y ahorraba un montón de costos no directos, ¿verdad? Pero con esa tecnología donde él ahorró costos, echó a perder la ventaja competitiva que tenía. Entonces él agregó un atributo, que fue un atributo finalmente, ni siquiera de paridad competitiva, un atributo de desventaja competitiva. Entonces, el modelo de la matriz de la cadena, no, la matriz de la ventaja competitiva, es un modelo que nos ayuda a darnos cuenta si nosotros lo que creemos que puede ser una fortaleza, en realidad lo es. Y está en realidad aportando o está restando a lo que hacemos con la empresa. Yo ayer, con esto termino, les dejé planteado a sus compañeros un desafío, ¿ya? Y de este desafío
que yo le planteé ayer a sus compañeros recibió una sola respuesta, y la respuesta que yo le di a la respuesta que recibí fue siga participando, porque no es correcta la respuesta. Fíjense ustedes que Michael Porter dice lo siguiente, de aquí va el desafío, un 7, y con ese 7 yo les reemplazo una nota de las actividades. Dice Michael Porter, de acuerdo a su modelo de la cadena de valor, que las actividades primarias son la logística de entrada, la logística de salida, las operaciones, el marketing y el servicio. Y las actividades complementarias que aportan, ¿no es cierto?, a la ventaja competitiva son la infraestructura, la administración de los recursos humanos, el desarrollo tecnológico y las adquisiciones. Si yo miro la cadena de valor de Porter desde un punto de vista de las funciones de la empresa, y yo hago la cadena de valor por funciones, encuentro la función de operaciones, encuentro la función de marketing, encuentro la función de recursos humanos y no encuentro la función de finanzas. Conclusión. Ustedes me dicen, según este modelo, las finanzas no son fuente de ventaja competitiva. Y yo creo eso, que las finanzas no aportan ventaja competitiva. ¿Será cierto esto que las finanzas no aportan ventaja competitiva? Porque si las finanzas aportaran ventajas competitivas, estarían aquí, en el modelo de la cadena del valor. Y no están. Bueno, colorín colorado. Por hoy, nuestra clase se ha terminado. Así que los espero próxima semana, misma hora, mismo canal. Ha sido una extraordinaria nueva clase de dirección estratégica, la mejor asignatura y con el mejor profesor.